Buenos días. He decidido grabar esta explicación porque tengo la sensación de que las potencias se nos atraviesan un poco. Así que os voy a explicar cómo tenemos que trabajar cuando nos encontramos con ejercicios de potencias. ¿De acuerdo? Lo primero, aunque yo lo he puesto aquí lo último, lo primero que hay que tener en cuenta es que si hay sumas y restas en nuestra operación, no es trabajo de potencias, son operaciones combinadas y hay que pasar las potencias a número, es decir, hay que quitar esas potencias haciendo la multiplicación. Recordemos que una potencia es una multiplicación, por tanto, si aparece mezclada con sumas y restas, ya no es una operación solo de potencia, sino una operación combinada. Y en esos casos hay que seguir la jerarquía que me dice que primero, antes que las sumas y restas, tengo que hacer las potencias y por tanto quitarlas. Entonces, primera cosa que miro, si hay sumas o restas, eso no es un trabajo de potencias. ¿De acuerdo? Bien, en el caso de que no haya sumas y restas, sino que sean operativa de potencias, lo primero que tenemos que preguntarnos es si tienen la misma base. Si la respuesta es que sí, si todas las potencias tienen la misma base, entonces, si es un producto de potencias, sumaremos los exponentes, pondremos esa base y sumaremos los exponentes como hemos comentado en clase. Si se trata de un cociente, pondremos la misma base y restaremos los exponentes. Ya sabéis que si hay productos y cocientes mezclados, tenemos que operar de izquierda a derecha estrictamente, a menos que haya algún paréntesis, en cuyo caso operaríamos primero el paréntesis, es decir, la jerarquía de operaciones se aplica a cualquier operación que nosotros tengamos que hacer. Como estos son productos y cocientes, hay que efectuarlos siempre de izquierda a derecha, en el caso de que aparezca más de uno. Ya lo veremos después en los ejercicios. Si lo que tenemos es la potencia de una potencia, en cuyo caso no es que haya la misma base, es que solo habrá una base. En ese caso, pondremos la base y multiplicaremos los exponentes. Como digo, todo esto se puede combinar. En el caso de que aparezca combinado, tengo que ir haciéndolo poco a poco y siempre siguiendo la jerarquía de operaciones. Bien, si la respuesta a la primera pregunta de ¿tiene la misma base? Es que no, en ese caso pasaríamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es nuestra segunda pregunta? Si tienen el mismo exponente. Si tienen el mismo exponente, entonces lo que hago es operar las bases, ¿de acuerdo? En el caso de que aparezcan números multiplicados, pues entonces se multiplican esos números y se pone el exponente que figure. Esto sería, por ejemplo, un ejercicio como el I. Bueno, en este caso es una división, pero fijaros, la base no es la misma, el exponente sí es el mismo. O aquí otra división, la base no es la misma, el exponente sí es el mismo. O, a ver si tengo algún producto. Bueno, aquí creo que no hay ninguno más en los ejemplos. Sí, aquí. Esto es un producto, 3 bases distintas, pero exponente el mismo. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar esos números, 3 por 7 por 2, y ponerles el exponente con el que viene. ¿De acuerdo? Eso en el caso de que tengan el mismo exponente, que aquí pongo que se pueden estar multiplicando, se pueden estar dividiendo, en cuyo caso hago la división y les pongo el mismo exponente. Recordemos que la división también puede aparecer en forma de fracción, y en ese caso hago lo mismo, ¿de acuerdo? Que es dividir los números y ponerles en exponente. ¿Qué pasa si la división no da exacta? Pues si la división no da exacta, lo dejo en forma de fracción, no la hago la división. ¿Qué pasa si viene combinado? Pues lo efectúo de izquierda a derecha la operación, siempre con las bases, y al resultado le pongo el exponente con el que vienen esas bases. Si tenemos producto y cociente, pueden estar mezclados y se trabaja igual. Operamos las bases de izquierda a derecha y elevamos al exponente. Eso aquí pues sí que he decidido incluirlo, pero vamos, que eso también es aplicable a la primera parte de la explicación, ¿de acuerdo? Recordad que la división con la misma base también puede aparecer en forma de fracción y se haría exactamente igual, ¿de acuerdo?
si aparece en forma de fracción y en el numerador hay un producto, como esto, puede haber esto en el numerador, se efectúa primero ese producto hasta que sumando los exponentes y luego de manera independiente se hace el denominador. Bien, ¿qué pasa si no tienen el mismo exponente? En ese caso pasamos a la tercera y última pregunta, que es: ¿se pueden descomponer las bases? Es decir, ¿esas bases son números compuestos? Porque si son números compuestos, hay que descomponerlos. Descomponemos las bases y volvemos a la pregunta 1. A lo mejor al descomponer los números me da la casualidad de que tienen la misma base las potencias, en cuyo caso volvería otra vez a empezar. Si no tienen la misma, o sea, si no se pueden descomponer porque son todos números primos y tienen distinta base y también distinto exponente, quitamos las potencias y operamos. Y ahora vamos a ver cómo se efectúa, teniendo todo esto en cuenta, los ejercicios. No sin antes recordar algunas generalidades que hay que tener también en cuenta, que son que un número elevado a 1 es lo mismo que el número sin exponente, por tanto, si no aparece ningún exponente, ese exponente es un 1. Perdón. Si el número está elevado a 0, eso es igual a 1, ¿de acuerdo? Porque un número elevado a 0 procede de una división en la que he restado los exponentes y me ha salido 0, es decir, he dividido un número entre el mismo número y eso es igual a 1. Un número negativo elevado a un exponente, si el exponente es par, es como si fuera positivo porque va a dar positivo. Pero si el exponente es impar, tenemos que quitar el paréntesis porque el resultado de la potencia va a dar negativo y poner la potencia sin el paréntesis. Y por último, debemos recordar que de la misma manera que podemos dividir las bases y elevarlas al exponente, también podemos, si nos dan una fracción elevada a un exponente, elevar el numerador a ese exponente y el denominador también a ese exponente. Y si nos dan una multiplicación elevada a un exponente, también podemos elevar cada uno de los números de la multiplicación al exponente, que en algunos casos necesito hacerlo. Bien, finalizada esta explicación breve y teórica, vamos a hacer los ejercicios, pero ya en otro vídeo.